reunimos un poco de jóvenes y no tan jóvenes también, sino personas mayores, donde hoy es la calle Daniel Flores, esta calle de la Domingo Comín, a lo que ahora es la Edmundo Carvajal. En ese tramo se solía hacer las fiestas muchas de las veces de los años viejos, del pueblo pequeño en ese entonces. Entonces sí, nos reunimos una noche mientras estábamos conversando y pegándonos unos traguitos. Nos reunimos ahí y surgió la idea de por qué no hacemos tal vez algún club, alguna cosa donde ir los días que estábamos desocupados, las tardes que estábamos desocupados, las noches muy en especial, ¿no? Aprovecharlo de esa manera, toda vez que en ese entonces pues no había muchos lugares de distracción, no había televisión, como máximo había un radio pequeño y entonces eso. Y a raíz de eso pues reunidos ahí estábamos Pepe Gutiérrez, el finado Justino Cárdenas con los hijos. También estaba mi papacito, pues también finado. Y surgió la idea, ¿no? Y a raíz de eso fue madurando, de esa conversación fue madurando y entonces vino ya la idea directa a formar un club directamente, club social, cultural y deportivo que en ese entonces estaba de moda. Entonces se decía, ahora luego ya se integró, ya se pensó en la formación del club. Y en ese entonces pues ya estaban dados los primeros pasos para la formación del club y tuvimos, si vale el término, la asesoría de un señor sargento de la FAE, Miguel Ángel Bracero, creo que se llamaba el sargento de la FAE, pues y que incentivó esta situación e inclusive llevaba a nosotros jóvenes, ¿no? Y a veces hasta los mayores a darse una caminata, un trote en la pista, incentivar esta situación. Y cuando ya esto estaba, ya pensábamos ya en la formación del club, una predirectiva, que tampoco recuerdo quiénes nomás integraron, ¿no? Porque son muchos años. Pero lo cierto es que se formó ya, se escogitaba qué nombre poner al club que estaban haciendo. Y entonces a raíz de que no sabía, había muchas ideas de qué nombre poner. En ese tiempo recién salió la compañía de aviación aérea Amazonas, ¿no? Y nosotros en busca de tener un pequeño auspicio para pedirles que nos auspiciaran con uniformes, con alguna cosa. Entonces se comunicó a la compañía aérea Amazonas, teniendo la aceptación. Y como a raíz de eso, en reciprocidad con la compañía, la buena voluntad que tuvo, pues pusimos al Club Amazonas. E inclusive su primer uniforme tenía los distintivos y los colores de la compañía de Aérea Amazonas, ¿no? ¿Qué colores eran? Eran blancos con tomate, con rayas tomates. Ese fue el primer uniforme del Club Amazonas. Los aviones así eran. Los aviones eran de Sí, color. o sea, más que nada, sí eran, los aviones tenían unos distintivos tomates con plateado, ¿no? Los aviones. Y las etiquetas y los pasajes venían con eso. Sí. Entonces nosotros se tomó esa decisión y se puso el nombre de Club Amazonas. Ahora, ¿dónde sesionamos? Se venía el primer interrogante, ¿no? ¿Cómo hacemos? Primeramente nos reuníamos en la casa del finado Justino Cárdenas, que era aquí, que supuestamente en ese entonces tenía el saloncito más grande, porque todas casas pequeñas que apenas nos alcanzaba, ¿no? Nos reuníamos allí y entonces la directiva
Se formó una vez que seguíamos en esto, se pensó directamente en conseguir un local, tener un local propio, terreno. Pero antes la compañía de inversión sí les dio algo. Sí, nos dio los uniformes, que para eso era bastante, ¿no? Tener un auspicio de eso nos dio los uniformes, nos dio unos balones de fútbol. Entonces, para nosotros era una gran conquista en ese entonces, ¿no? Un auspicio así. Entonces, ya cuando el club estaba formado y todo, entonces venía la necesidad de tener un local propio, con la finalidad de no molestar mayormente a los vecinos, que más allá de la buena voluntad que tenían de colaborar, pues siempre causábamos una molestia, porque luego de las reuniones, consecuentemente a festejar y nos quedábamos tomando. Entonces ya era un poco de molestia sí para Los dueños de casa. claro, para dueños de casa. Se pensó, pero como no teníamos dinero y para poder hacer la adquisición del terreno y todo, conversamos con mi finado papacito, pues que integraban esto. Tenemos esta idea de contar con un local, contar. Entonces mi papá dijo, miren, yo les puedo colaborar, les puedo participar con una parte en donación mía para que se forme el club. Y pues los restos les vendo. No me recuerdo también en qué cantidad compramos, pero había, creo que más de un 50% fue una donación de terreno de mi finado papá. Entonces luego después hizo esfuerzos para conseguir el dinero y pagar el restante. Ya teníamos el terreno, pero no teníamos acceso porque no había carretera. ¿Y de cuánto era el terreno más o menos? Creo que la donación de mi papacito creo que era 20 por 20. Pero luego para atrás compramos con la finalidad de hacer una cancha. Ahora pues no sé qué cantidad mismo quedaría de terreno, cómo sería, pero se hizo. Entonces una vez que ya teníamos el terreno, no teníamos el acceso porque era un pantano. Y supuestamente donde hoy es la calle Rosendo Torres, en ese entonces no había. Entonces pedimos nosotros el apoyo a las instituciones y todo para abrir un proyecto de calle, hacer un relleno ahí para poder llegar hasta el local. En base de mingas se abrió la calle para hacer el ingreso ya. Y asimismo, en base de mingas, hicimos la primera plataforma de base para hacer. Y como digo, fue un buen incentivo, un buen dirigente, un buen asesor, pues el señor sargento Bracero, Miguel Ángel Bracero, que era un hombre muy entusiasta, pues. Y en ese entonces el Club Amazonas surgió enseguida, ¿no? Y había quien me movía, quien le ponía empeño y como digo, y comenzó ya a dar vida como verdaderamente un club deportivo, social. Se decía club deportivo, social y cultural, pero actos culturales a más de que tal vez un fin de año se hacía una fiestita, un año viejo, alguna cosa, pues el resto no era tan fácil porque la mayor parte de la gente estábamos ocupados en nuestros haceres propios de ese entonces y no disponíamos mucho de tiempo. Lo único que ya cuando se formaban las mingas, ahí sí era masiva la participación, no solamente en ese entonces de los integrantes del Club Amazonas, sino casi indistintamente del barrio, ¿no? En ese entonces barrio pequeño también, sí, todos incentivados a la minga, a trabajar, hombres, mujeres. Los hombres nos íbamos a cargar material en las volquetas que nos facilitaban y las mujeres nos colaboraban con el refrigerio, con los alimentos. Y así se trabajó, así se hizo. ¿Formaba parte de la directiva alguna vez? Bueno, casi siempre se integraba, siempre. Y nuestras situaciones mismas
nos obligaban a colaborar por una parte dentro de la directiva y por otra vuelta buscar siempre tal vez una vocalía, alguna situación así nomás, toda vez de que en primera instancia nosotros la preparación misma, nuestra preparación era prácticamente escasa, ¿no? Digamos, pocos estudios, un poco de miedo propio de la persona que no está bien, no está capacitada en ese entonces, relacionarse con las autoridades, que en ese entonces se creía pues bastante difícil. Y nosotros todavía muchachos también, ¿no? Es otra cosa también, es otro limitante. Sí, en algunas veces se ha conformado, pero como digo, no tal vez la directiva principal, sino colaborar como vocales en alguna situación, pero Había un archivo, existía un archivo del Club Amazonas. ¿Qué pasaría con él? no sé, luego pues de que como ya transcurrieron el tiempo, vinieron otras directivas ya que se integraron y a raíz de eso pues no sé a dónde fue a parar, ¿no? Parece que en la directiva de cuando estaba presidente el señor Carlos Morales parece que se extravió todo prácticamente la historia del Club Amazonas, porque se tenía en ese entonces, así mismo por recomendación del sargento Casero, decía, esto va a ser historia para después de unos cuantos años, cuando a nosotros ya ni siquiera estemos, ya hayamos pasado a lo mejor, y, y quieran saber pues cómo se fundó, cómo se... Entonces teníamos, todo estaba escrito, desde las primeras reuniones se tenía. Pero luego con el tiempo, pues todo eso, no sé qué rumbo fue. Yo también, luego después entré a trabajar en la compañía SAM, pasé 2 años en Cuenca y prácticamente me desligué de esta situación. Yo cuando regresé, pues ya el local más funcionaba como teatro. Me recuerdo un señor Martínez había rentado para teatro. El club se reunía esporádicamente por invitación para algún campeonato, alguna competencia, y entonces se conseguía invitar a nuestros miembros, a nuestros socios, y también tener la colaboración de otros deportistas que querían colaborar con el club para hacer deporte en definitiva, dar vida a la juventud. Entonces nosotros qué hacíamos, ¿Usted pasábamos a jugaba? hacer directamente, sí, también jugaba, Sí, jugaba. sí jugaba también. Bueno, en los inicios del Club Amazonas jugábamos prácticamente todos los muchachos, mayorcitos. Me recuerdo que jugaba hasta el finado Manuel Calle, jugaba en el Club Amazonas. Y en los campeonatos, digamos, para incentivar esta situación. Así fue, hasta que yo me recuerde. ¿Usted tiene de repente alguna foto, alguna cosa, nada de No dispongo de nada. Como digo, yo ya después estuve 2 años que estuve completamente deslindado de tanto de mi familia, de su búho y de todo. Pude trabajar en San, viví en Cuenca, a veces venía y a veces no. ¿Tiene conocimiento de si alguien de repente tiene algo de eso, alguna foto antigua del club? ¿Quién puede tener? Porque alguien que era más minuciosamente tenía la voluntad de tener, era el finado Antonio Flores. No sé si tal vez uno de los hijos conozca algo, porque él fue algunas veces secretario y colaboraba y era un señor muy entusiasta era él. Tal vez él pueda tener. Y luego en las directivas, después llegó la directiva, parece que el señor Carlos Morales es donde vino una especie de desbandamiento, una cosilla. Y como digo, el archivo no sé a dónde habrá ido a parar, quién podría haber tenido, porque había las actas pues desde el inicio de cómo se fundó. Esa era una verdadera, lo que decía el sargento Bracero, una verdadera historia para
Claro, por ejemplo, ahora no tendríamos este problema de estar Claro, de tratar de preguntando. recopilar datos y Sí, no, es todo, que ya se claro. iba al archivo y ahí se veía Claro, todo. era completamente fácil. Pero como digo, se desconoce esa situación, no sé dónde fue a parar.